pastor Pepe en la red. Les voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, versos del 13 al 20. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy fundamental. Un tema que es la razón por la cual estamos aquí en este día. Un tema que realmente tenemos que tener muy claro en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Quién ustedes dicen que Jesús es? ¿Saben una cosa? Una vez escuché a alguien decir que el hecho que tú vayas a un restaurante de hamburguesas, de comida rápida, no te hace a ti una hamburguesa. ¿Habías escuchado eso? En otras palabras, hay quienes dicen, yo voy a la iglesia, yo llevo muchos años sirviendo dentro de la iglesia, desempeñándome en cosas. Sin embargo, este tipo de pregunta es fundamental y es crítico. Porque si no lo tenemos claro en nuestras mentes, y no solamente en nuestras mentes, en nuestros corazones, en la parte afectiva, vamos a estar nosotros participando en cosas dentro de la iglesia sin entendimiento, sin nuestro afecto. Y entonces ahí es donde viene el tema de que yo me siento seco, seca, me siento que no tengo el gozo. Apelamos a la parte del sentimiento porque no tenemos claro a quién le estamos sirviendo. No tenemos claro la magnitud de la envergadura, lo crítico que es esta pregunta. Y esta pregunta abarca muchas cosas porque la mayoría de nosotros hemos sido criados bajo unas tradiciones que tienen, en este pasaje, tienen una postura clara e identifica a este pasaje con una persona como el fundamento de la iglesia. Y eso lo hemos creído, e incluso desde el siglo II se le ha adjudicado a una persona el fundamento de la iglesia. Pero cuando leemos las Escrituras y vamos al original y vamos y vemos qué es lo que está ocurriendo aquí, vamos a descubrir quién es realmente Jesús. Pero el desafío está aquí, para ustedes y para mí. ¿Quién ustedes dicen que Jesús es? ¿Quién tú dices que Jesús es? Meditemos sobre eso. Mateo capítulo 16, versos del 13 al 20. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús,
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí hay dos partes. Aquí hay dos temas aquí. El primero es, ¿quién dicen los hombres que Jesús es? ¿Quién dicen los hombres que Jesús es? Y hoy día, esa misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, ese equivale a hoy día a nuestras vidas. Porque cuando vamos a nuestro entorno, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, colegas, conocidos, la persona que se sentó al lado tuyo en el autobús o en el transporte público, es la misma pregunta. Ellos responden a esa pregunta. Oh, Jesús es un hombre bueno. Jesús es un profeta. Jesús es una persona que vino, pero Jesús es equivalente a Mahoma, a Buda y todo. Jesús. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? ¿Verdad? Jesús, uno más. Pero aquí Jesús, aquí, en esta época, en este tiempo, es importante enfatizar dónde esto estaba aconteciendo. Recordamos que en los mensajes pasados, Jesús se había apartado con sus discípulos y en 4 ocasiones en el Evangelio según San Mateo aparece Jesús apartándose con sus discípulos para darle enseñanza y tratar con ellos. Y esta es la última ocasión en que Jesús se está apartando con los discípulos. Y finalmente el lugar donde se encuentra es en Cesarea de Filipo. Y es importante recalcar ese lugar porque Cesarea de Filipo es un lugar gentil mayormente y está en el sudoeste del monte Hermón. Y en un tiempo dado, en el libro de Josué, vemos que esa tierra le fue dedicada un santuario a Baal, esa misma tierra. Y luego, más adelante, los griegos le dedicaron esa tierra al dios de la naturaleza, Paneas. Y luego más tarde, ya un poco más cercano a los tiempos de Jesús, Herodes el Grande edificó un templo de mármol allí y se lo dedicó al emperador Augusto César. Y de ahí el nombre Cesarea. Pero entonces, el hijo de Herodes el Grande murió, su hijo Filipo tomó, ¿verdad?, el lugar de su padre y le llamó Cesarea de Filipo. Pero era un lugar consagrado a los dioses paganos. Era un lugar oscuro. Era un lugar donde se practicaba el hedonismo. ¿Saben lo que es el hedonismo? El hedonismo es todo la actividad de tipo sexual libre, todo por la libre, orgías y todas esas cosas en nombre de los dioses. Se practicaban sacrificios, todo ese tipo de cosas. No había un estándar, no había una vara de medir, no había medida. El hedonismo es lo que tú sientas en tu corazón, así
lo vas a expresar de cualquier manera. No importa cómo, no importa cuándo, no importa con quién, no importa si estás casado o casada, no importa si es del sexo opuesto o no, no importa si es con un animal o no, no importa de en qué forma el hedonismo, lo que tú sientas, ¿no les parece eso a los tiempos que estamos viviendo? ¿Saben? ¿Quién tú dices que Jesús es? ¿Quién dicen ustedes que Jesús es? Esa es la pregunta. Porque hoy, si esto no está claro, entonces podemos nosotros caer en la parte del sentimiento emocional. Y la palabra dice bien claramente, Jeremías capítulo 17, que el corazón es engañoso y perverso. Por eso es bendito el varón cuya confianza es en Jehová. Nuestra única confianza es en aquel que es torre fuerte, a quien correrá el justo, aquel que es digno de toda gloria, aquel que es eterno. Pero fíjense una cosa, aún los contemporáneos de Jesús, algunos hombres decían que Jesús era Juan el Bautista, y ese trasfondo hace unas semanas atrás, en Mateo capítulo 14, hablamos de cuando Juan Bautista fue decapitado. Y fue decapitado por una razón. Había un motivo ulterior. La razón inmediata era que Jesús, que Herodes estaba teniendo asuntos con su cuñada. Y Juan el Bautista dijo, esto no se puede permitir, eso está incorrecto. Y entonces, Juan fue decapitado. Pero el tema era que existía, ¿quién era Juan el Bautista? Cuando vamos a Mateo capítulo 4, ¿verdad? El mismo Juan dice, yo soy la voz que clama del desierto, enderezad camino. Yo soy la voz de que clama en el desierto. Porque a él le habían dicho desde entonces, hemos oído que vendrá el Mesías y se llamará el Cristo, ¿verdad? ¿Eres tú el Mesías? Porque él llamaba al arrepentimiento. Y él lo que hacía era anunciar a Jesús. Anunciar a Jesús. Y entonces, la idea era que Jesús era como la persona de Juan el Bautista. La persona de Juan el Bautista como encarnado en Jesús. Pero ¿qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista preparó a los hombres para recibir el reino de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús inició el reino de Dios. ¿Ven la diferencia? Juan el Bautista preparó el camino para que los hombres recibiesen el reino de Dios mediante la fe, mediante el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El anuncio. Pero Jesús ejecutó en su venida el reino de Dios. Jesús, la puerta para entrar al reino de Dios. Jesús, el camino, verdad y vida a través del cual nosotros tenemos acceso al Padre. Siguiendo la lectura, otros decían que era Elías. Y Elías era un profeta, al igual que Jesús. Y Elías, él divagó ante Jezabel, ¿verdad? Pero Jesús dio la cara y derramó su propia sangre. Esa es la diferencia. Así que Jesús inició el reino, ejecutó el reino de Dios, lo hizo accesible. Jesús, él se entregó a sí mismo y derramó su propia sangre por todos nosotros. Y luego Jeremías. Jesús
Jeremías anunció un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Pero Jesús, en Cristo Jesús, Él es el Cordero que con su propia sangre, Él ejecutó el nuevo pacto. Él reabrió el nuevo pacto por su sangre preciosa. ¿Creemos eso? Quiere decir que los hombres pueden tener una idea errada de quién Jesús es, aún basado en aquellas personas seguidores de Dios, siervos de Dios, que Dios utilizó en un tiempo en la historia. Jesús lo ejecutó en su encarnación. Luego la siguiente pregunta que Jesús les hace es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde se llevó esto a cabo? Otra vez, ¿en qué ciudad? Cesarea de Filipo. ¿Qué representaba, qué implicaba ese lugar? ¿Qué se practicaba en ese lugar? El paganismo, ¿verdad? Dioses muertos, idolatría, los ídolos que no tienen poder, los hijos que tienen boca y no pueden hablar, ojos que no pueden ver, oídos que no pueden escuchar. Pero Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios para reinar sobre el universo y en los confines de la tierra y en las vidas y en los corazones de aquellos que rinden su vida a Él. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del único Dios. Recordamos en Deuteronomio que dice: oye Israel, Jehová uno es. Habla de la singularidad de nuestro Dios. Dios no es un Dios más entre muchos dioses. Dios es el único verdadero Dios. El único que es eterno. Y en la ciudad de Cesarea de Filipo habían otros dioses que en el paganismo se seguían, pero eran dioses muertos, dioses ídolos que no tenían vida en sí mismo, pero el único y el Hijo único de Dios que vive eternamente. Eso es la implicación de esa declaración contundente. Y no solamente es el Hijo del Dios único y verdadero y eterno, sino que es el único Dios verdadero, escuchen esto bien, que tiene injerencia en los haberes de nuestras vidas, que Él se interesa. Eso es lo que hace que nuestro Dios sea un Dios único. Los demás dioses son inalcanzables, pero Dios, el Dios verdadero, se interesa por ti, se interesa cómo tú te sientes, se interesa si estás enfermo, estás sano. Se interesa cómo está tu familia, cómo están tus cosas. Te interesa por ti. Quiere entabla en un Dios relacional, en un Dios accesible. No es un Dios imposible, es un Dios accesible. Él escucha. La semana pasada citábamos un cántico que Él es tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Pero ¿saben qué? Cuando yo le hablo, Él me escucha también. Es un Dios verdadero, es un Dios vivo y es un Dios eterno. No tiene principio, no tiene fin. En las matemáticas comparable, y una comparación solamente para visualizar, ¿verdad?
a una recta numérica que no tiene principio y fin. Nuestras vidas son un segmento dentro de esa recta numérica. ¿Sabían eso? Tu vida y la mía son un paréntesis dentro de la eternidad de Dios. Y por eso es que muchas veces vemos en las escrituras que hablan de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque Dios es un Dios eterno. Él es eterno. Y sus obras y su revelación, Él se revela a las vidas a través de sus obras. El salmista dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, tu creación, tus milagros, tus hazañas, tus prodigios. Tus santos te bendigan. Tus santos no son aquellos que tienen alitas, que están, no, esos son ángeles. Entonces, no, que son canonizados después que no. Sus santos son aquellos que le pertenecen al pueblo del Señor. ¿Sabes que tú eres llamado santo? Tú eres llamado santa porque Cristo vive en ti, y la declaración de que tú has sido separado para Dios, de que tú eres santo, es evidente en Cristo Jesús desde el mismo día que tú recibiste y le recibiste en tu corazón y reconociste que no hay otro camino para Dios sino Jesucristo. Y desde ese momento tu Espíritu Santo tomó su lugar de posesión en tu vida. Fuiste poseída por el Espíritu Santo, sellado como propiedad de Dios y declarado santo, separado para Dios. Y estamos, oh pastor, pero yo no entiendo por qué me pasan estas cosas, estas circunstancias y todas esas cosas así, porque es Dios, nada pasa desapercibido. Dios está en ese proceso santificador. La declaración de Dios de que tú eres santo en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que vive y mora en ti, que te ha declarado propiedad de Dios, ha sido declarado santo, santa. Pero entonces estamos siendo santificados. Y en esa santificación comienza desde el nuevo nacimiento y termina el día que Él nos llame o que Él venga a recoger a su iglesia. Cualquiera de los dos, Señor, que sea pronto. Porque en ese momento es que va a ser ese conformar nuestra vida a la imagen de Cristo Jesús, en quien único el Padre tiene complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Ahora bien, fíjense una cosa, en ese reconocimiento de Jesús como el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la primera vez que ocurre esta declaración. No. En Juan capítulo 1, verso 41, Felipe, el hermano de Simón, él declaró: hemos hallado al Mesías. En Juan capítulo 1, verso 49, un par de versículos más tarde, Natanael le dice a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. En Mateo capítulo 3, verso 17, luego que él fue bautizado, ¿verdad?, en el río Jordán, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios lo declaró: este es mi Hijo amado. Mateo capítulo 14, que lo tratamos hace un par de semanas atrás, cuando Pedro anduvo sobre el mar y Jesús lo rescató porque se empezó a hundir. Primero Jesús anduvo por el mar y luego Pedro anduvo por el mar. Y cuando sus discípulos vieron que era Jesús, la declaración fue: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero ¿dónde estriba la diferencia aquí entre esos sucesos, esos episodios y esta declaración
de Pedro, que de por sí era la declaración también de sus discípulos, de los demás discípulos también que estaban con él. Pedro fue el que abrió la boca. La diferencia es que Jesús estaba con ellos y dice, Jesús, fíjate lo que le dice, verso 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado significa feliz, digno de ser reconocido, ¿verdad? El sermón del monte, la bienaventuranza, ¿verdad? Digno es como una felicitación, un tipo de, por decir así, una felicitación. Pues bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahí está la clave, ahí está la diferencia. ¿Quién dicen ustedes que Jesús es? ¿Quién dicen ustedes que Jesús es? Lo podemos aprender, nos lo pueden enseñar, pero si no es por revelación, no lo vamos a apreciar completamente. ¿Saben una cosa? Me llama la atención la vida de estos discípulos. Y ya en este momento en nuestra historia es interesante porque vamos por la mitad del libro. Y hemos visto una jornada, un trato de Dios con esos discípulos. Hemos hablado en la pasada semana acerca de la necesidad de un trato personal de Dios. Y esos discípulos, fíjense que habían pescadores, había recaudadores de impuestos, había de todo tipo de estrata social y todas esas cosas. Y Jesús los llamó y ellos, dejando las redes, le siguieron. Luego, tenemos que posicionarnos. Quisiera que por un momento tú te posiciones en ese día. Posiciónate un momento como uno de esos discípulos en esos tiempos. De repente tú estás en tus haberes y de momento, sígueme. Realmente, yo lo sigo. Eso es algo que toma una intervención divina, esa respuesta. No cualquiera. Si alguien me llama y me dice, sígueme, que te siga otro. Adiós. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿A dónde tú me vas? ¿A dónde tú me vas a llevar? Pero esos discípulos estuvieron con Jesús, atestiguaron sus milagros, atestiguaron cada uno de los episodios que hemos visto. Ellos estuvieron con Jesús. Y en este momento todavía no tenían el entendimiento completo. Pero imagínense usted cuando usted va, yo no sé ustedes, pero yo tengo gente en mi familia que cuando vamos al cine te preguntan, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y quién va a ganar ese juego? Mira, y empiezan a hablar ¿verdad? Como anticipando, ¿verdad? Yo, espera pacientemente. Y esos discípulos estaban con Jesús, pero Jesús tenía que tratar con ellos. Y Jesús Dios trata así con nuestras vidas. Nosotros nosotros queremos creer, queremos que nos digan todo para entonces creer. La semana pasada hablábamos de eso, ¿verdad que sí? Un poquito de eso. Yo he tenido conversaciones con gente, amigos o familiares. He estado hasta madrugada dando argumentos teológicos, apologéticos, acerca de la existencia de Dios, acerca de la singularidad de Jesús y como único camino. Y ¿saben qué? Yo puedo contestar todas las preguntas satisfactoriamente. Y si no hay un convencimiento en sus corazones, no va a haber la fe
salvadora. Ellos no van a poder experimentar la fe salvadora. Ahora, a menos que el Espíritu Santo se revele a sus vidas, y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros queremos tomar el lugar del Espíritu Santo y el Espíritu Santo como si dependiera la salvación de nuestro prójimo de nosotros. ¿Ve? Y yo quiero que ustedes sepan que Dios habla, Dios envía y a través de eso, pero es el Espíritu Santo que revela sobrenaturalmente, es revelación sobrenatural de la esencia inalterable que es Dios. Entonces eso plantea en nuestras vidas un desafío, y es que tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que, Señor, tú dices tu palabra de predicar las buenas nuevas de salvación. Tú lo dices en tu palabra y yo en obediencia yo lo hago. Tú dices en tu palabra de interesarme por mi prójimo, aquel que está más necesitado. Tú lo dices en tu palabra. Señor, pero yo descanso en ti de que tú un día tú vas a llevar a cabo esa obra. Ese día yo no lo veré, quizás. ¿A cuántas personas yo no le he hablado de Cristo y no han rendido sus vidas a Cristo, al señorío de Cristo Jesús en ese momento? Y pasan años, meses, viene otra persona, les predica y reciben al Señor. ¿Y eso me hace menos? No. Dios, recuérdense aquello que Pablo decía a los corintios, ¿verdad? Yo planté, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Entonces nosotros tenemos que descansar en esa realidad y no debemos flaquear, nuestra fe no debe flaquear, al contrario, yo conozco personas que llevan 40, 50 años orando por sus cónyuges porque están rebeldes ante las cosas de Dios, y conozco hermanas de hace muchos años orando, doblando rodillas por sus maridos en sus casas. Y de repente Dios comienza esa obra sobrenatural, enterneciendo y haciendo esos corazones dóciles y sensibles. Y Dios lo hace. La salvación le pertenece a Él. Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y aquí es un punto cardinal. Yo no sé si ustedes han estado en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, y mi esposa y yo estuvimos ahí. Y en la parte del centro de la cúpula está este versículo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿a quién se le adjudica el primer papa? A Pedro, ¿verdad? Porque hay muchos teólogos de esa organización han puesto a Pedro como el primero, el fundamento, y sobre Pedro está fundamentada la iglesia. ¿Realmente sobre Pedro está fundamentada la iglesia? Cuando leemos las Escrituras, lo vemos desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32, 4, habla de que Jehová es la roca cuya obra es perfecta. El Salmo 18 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, roca mía eres tú. Primera de Samuel 2 dice: no hay otra roca como nuestro Dios. El mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10 habla de que vuestros padres, el pueblo de Israel en el desierto, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, fíjense una cosa: si Pedro fuera el fundamento de la iglesia, dijera: tú eres Petros, porque el nombre de Pedro significa Petros en el original, que es una piedrecita pequeña.
Y Jesús le hubiera dicho a Pedro, tú eres Petros, y sobre ti, o sobre Petros, edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Tú eres Petros, tú eres Pedro, piedrecita chiquita, y sobre esta Petra, que es roca, que es verdad, que es inconmovible, edificaré mi iglesia. Entonces, el principio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo declaró Pedro, le fue revelado por el Padre, pero esa verdad es el fundamento de la iglesia. Y es importante que sepamos quién Jesús es, porque si no lo sabemos, podemos estar yendo a la iglesia, decir que vamos a la iglesia sin entender que Jesús es el fundamento de la iglesia, Jesús es el centro de la iglesia, Jesús es a quien glorificamos, aún Jesús habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y entonces cuando el pueblo del Señor exalta al Señor, levanta sus manos, le canta en un solo sentir, en un mismo cántico al Dios de los cielos, el Padre, lo que ves y lo que siente es el aroma de Cristo, la expresión del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y por eso es que es el único sacrificio aceptable en Hebreos, que dice que es frutos de labios que confiesan tu nombre. Gloria al Señor, bendito el Señor. ¿Saben una cosa? ¿Qué es lo que Pablo dice en Efesios 2? Dice que él declara en Efesios que ya nosotros no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino como somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo Jesús somos miembros de la familia de Dios. Pero dice aún más. Dice, edificados según el fundamento de ¿quién? ¿De Pedro? No, de los apóstoles. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué significa esto? ¿Esto tiene una implicación aquí? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades significa el Seol, significa un lugar no visible, significa el infierno. Las puertas del Seol, la puerta del infierno no prevalecerán contra el avance de la iglesia militante en Cristo Jesús. De la iglesia que proclama las virtudes de Cristo Jesús. Entonces dice, a ti te daré las llaves del reino. Esas llaves del reino es la entrada con que cuando tenemos una llave, para ese closet tiene una llave, que son mis llaves, por si acaso. Si se me quedan ahí, me las guardan. Esas llaves abren y cierran, ¿verdad? Y le está diciendo a Pedro, en base a esa declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que a ti te daré las llaves del reino. Eso no significa que tú vas a ser ahora el primer funcionario, el primer líder en la iglesia que yo estoy estableciendo. No, te está diciendo que a ti, a todo aquel que declare, a todo aquel que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le daré las llaves del reino. Y lo que desatares en los cielos, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Está utilizando un lenguaje más rabínico, diciendo la autoridad que Jesús nos da a nosotros como creyentes para proclamarle el reino de Dios.
el reino de Dios y proclamar la realidad de que Dios te ama tanto, que Dios dio a su Hijo unigénito. Y si tú te arrepientes de tus pecados y tú crees que Jesús murió en la cruz en tu lugar para pagar y satisfacer el precio de tu pecado, y tú crees eso, tú vas a ser salvo. Esas son las llaves del reino. Pero también, ¿verdad? Las llaves del reino, para cerrar también, pero si tú no crees, sabes que hay unas consecuencias eternas, una separación eterna si no recibes a Jesús como Señor y Salvador. Eso también tiene una implicación. Tiene una implicación no solamente a Pedro, a los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, porque una vez, esos apóstoles fueron investidos del Espíritu Santo, fueron enviados, ¿verdad? Fueron enviados en la ascensión de Jesús, pero fueron empoderados por el Espíritu Santo, y el Evangelio y la iglesia creció y se expandió por toda la faz de la tierra, de ese lugar donde era conocido. A ti te daré las llaves de los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Eso parece una contradicción, pero no lo era. Ellos no estaban preparados. No estaban preparados. Jesús tenía que morir. Todo tenía que ser consumado. En su muerte, en su resurrección y en su ascensión. ¿Saben qué? Y aún así en su ascensión le fue indicado, justo previo, le fue indicado que esperasen a que viniera el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días vendrá el Espíritu Santo y le llenará de poder. Y le bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en ese poder del Espíritu Santo, esos discípulos, esos apóstoles pudieron proclamar con autoridad. Y Pedro se pudo parar en el día de Pentecostés, pero en la autoridad y en el poder del Espíritu Santo. Y así la iglesia comenzó. La iglesia, el cuerpo de Cristo, el organismo de vida. ¿Quién dicen ustedes que Jesús es? ¿Es un profeta? ¿Es un hombre bueno? ¿Es Juan el Bautista? ¿Es Elías? ¿Es Jeremías? Es el Cristo, el ungido del Padre. ¿Saben? Y la promesa de Dios y la oportunidad está aquí. Y Dios nos da esa oportunidad. Si tú no tienes clara de tu salvación, si tú no tienes claro, quiero decirlo con la transparencia, pero al mismo tiempo con la empatía, sin condenación, de que si tú no tienes claro quién Jesús es, yo te quiero traer a tu consideración que Jesús es el enviado de Dios y en Él es todo lo que tú necesitas para tu vida. Fuera de Él no hay nada. El pastor te puede fallar y si no te he fallado ya, y si no te he fallado, va a haber un momento que te voy a fallar, porque soy carne y sangre, carne y hueso, pero Dios nunca te va a fallar, nunca te va a abandonar, nunca. Él en su plenitud, tú estás completo, tú tienes todo. Si eso no está claro en tu vida, yo te voy a pedir, le voy a pedir mientras los músicos pasan adelante, le voy a pedir que nosotros inclinemos nuestros rostros. Y si no está claro en tu vida quién es Jesús,
Yo quiero orar por ti, porque por más que yo te lo explique, aún esta enseñanza, y sí, esta enseñanza está siendo grabada, lo que nos están viendo en sus casas también, y va a estar disponible y demás, pero por más que tú lo veas y te lo memorices y todas esas cosas, si no es por revelación, yo voy a orar para que el Espíritu Santo se revele a tu vida. Porque es así donde entonces tú vas a poder ver quién Jesús es. No solamente entenderlo, verlo, sentirlo, caminar en Él. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Pastor Pepe